Bueno, en esta sesión vamos a ver un problema donde vamos a aterrizar los conceptos de criterio de falla por fatiga ante esfuerzos variables y obviamente para alegrarnos un poco pues estas problemáticas, hay que escuchar estos rolonones que luego de repente salen en YouTube, que la verdad es que pues de repente animan porque están bastante sui generis, pero bueno. Entonces, este, solo era para empezar un poco y no aburrirnos, porque cada vez que hablamos de programas de ingeniería, como que nos empiezan a temblar los pies, entonces, y a sudar las manos, entonces mejor que empiecen a moverse los pies por echarse estos rolonones de barrio, ¿no? Pero bueno, lo voy a ir quitando un poco, entonces vamos a hacer este problema que tiene que ver con con ya precisar de manera específica los criterios de falla por esfuerzos fluctuantes. Y entonces vamos a ver este primer problema que se refiere a una barra de 1.5 pulgadas de diámetro, el cual fue maquinado por una barra de acero IC de 50 y que dice que fue estirado en frío y que además debe de soportar una carga fluctuante de 0 a 16 kilopounds. Debido a la condición en sus extremos y al radio en el Chapman, el factor de concentración de esfuerzos es de 1.85. Acuérdense que el tema de concentración de esfuerzos ya lo vimos cuando tiene que ver con una cuestión de las formas, si tiene un agujero pasado, si tiene un Chapman, si tiene alguna otra máquina, entonces ahí vamos a concentración de esfuerzos. Y eso, bueno, aquí ya nos lo están dando y incorporamos un concepto importante que tiene que ver o que está relacionado directamente con la fatiga, que tiene que ver con la vida en ciclos, que es 10 a la 6 para un millón de ciclos o mayor. En este ejercicio nos piden encontrar la resistencia alternante y la resistencia a la fatiga media, así como el factor de seguridad que protege contra la fatiga y la afluencia al primer ciclo. Primero, utilizando la recta de Gerber y en segundo punto, la de asma analítica. Ok. Antes de iniciar necesitamos tener ciertas consideraciones del problema. En primera instancia, conocer las propiedades de los materiales. Entonces, en este caso, aquí estamos viendo una tablita donde está el acero 1050 en la parte inferior y tiene aquí, por su nivel de procesamiento, en el nivel de la columna 3, un HR y un C de un HR. HR significa hot roll, así que fue trabajado en caliente, y cool deformation o trabajo en frío. Y para este caso encontramos las dos propiedades que nos interesan, la resistencia a la tensión y la resistencia a la afluencia. Solo para recordar los conceptos, resistencia a la tensión se refiere al punto, es la cresta del diagrama de esfuerzo de deformación en el cual ya hay una deformación permanente, ya está a punto de llegar a la fractura del material, entonces es obviamente un parámetro que nos dice en el cual ya falló el material casi, ¿no? Y el otro punto es la resistencia a la afluencia. Esa resistencia a la afluencia, ustedes saben que el valor que esté por abajo de la resistencia a la afluencia significa que está el límite elástico, es decir, ese material todavía regresa a su forma original. Pasando el límite de fluencia ya hay una deformación permanente, hay una deformación plástica, después hay un endurecimiento por deformación, y cuando llega ese endurecimiento por deformación llega obviamente a la fractura, ¿no? Y entonces eso es lo que va determinando pues las fallas, ¿no? Entonces necesitamos esos valores, y en este caso pues bueno, nos interesan los valores que están entre paréntesis. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los PCI, que aquí también tenemos los PCI, y en este caso es de 84. Entonces aquí tenemos expresados ya en forma de variables, la resistencia última a la tensión 100 kilo PSI y la afluencia 84 kilo PSI. Ok. Luego, esa resistencia va a ser modificada de acuerdo a las condiciones de cada elemento mecánico. Entonces, esto lo vimos en el tema que se referencia a los factores de Marin o los factores que intervienen o limitan la resistencia a la fatiga, ¿no? Y eran al menos
6 indicadores, 6, 7 indicadores, va a depender de cada uno de los problemas, pero esos factores dependen de la forma, de que si están sometidos, de la acabado superficial, de la forma, de tipo de carga, de condiciones térmicas, ¿sí? En este caso, pues vamos a analizar lo que dice el problema. Bueno, entonces primero hay que determinar esto, la resistencia, el límite de resistencia a la fatiga con cada uno de los factores. Entonces vamos a empezar con el factor K, que tiene que ver con el factor de acabado superficial y la fórmula, ¿no? Que dice que es una variable A por la resistencia última por un exponente B. Y donde lo sacamos, pues de esta tablita, donde pues tenemos el factor A y aquí identificamos que esta es la barra laminada en frío, como ya lo vimos en el problema, y tiene un valor de 2.7 y el exponente B en este caso es menos 0.265. Si los sustituimos aquí, pues nos da el valor de 0.796. ¿Sí? Los siguientes valores es KB, que KB tiene que ver con la carga, ajá, y aquí estamos a suponer que es una carga axial, entonces por teoría esto vale 1, ¿sale? Luego, de cómo está aplicada el KC, en este caso estamos hablando de una carga axial de 0.85, ajá, entonces, y después los factores, los otros factores que puede ser lo térmico, ¿no? Las oscilaciones, los fluctuantes, sí, otros factores, pero que sin embargo ahorita en el problema no los tenemos. Entonces, cuando no nos los especifican, entonces todos estos factores van a valer 1. Es decir, no tienen ninguna implicación sobre el límite de resistencia a la fatiga, ¿vale? Ahora, nos falta un punto que tiene que ver con las propiedades que tienen los materiales, que es la resistencia a la fatiga, y para valores que son menores a 200 PSI en resistencia a la tensión última, tenemos que hacer una multiplicación de 0.5 por la resistencia última. Y esto entonces lo vamos a llevar aquí a la fórmula para poder calcular el límite de resistencia a la fatiga, considerando los factores de Marin. Si nosotros sustituimos ahora todos los valores que acabamos de encontrar, incluyendo este de 0.5 por la resistencia última a la tensión, vamos a encontrar que esta resistencia tiene un valor de 33.9 kilopascales. Ahora, observen que aquí teníamos la resistencia última de 100, ¿no? Pero considerando ya todos estos factores, esa resistencia en realidad va a disminuir de tal manera que debemos tener cuidado en el diseño. ¿Por qué razón? Porque podríamos estar cometiendo el error de estar diseñando para un material que literalmente va a aguantar 100 kilopascales, pero que sin embargo, por sus condiciones de maquinado y todo lo que acabamos de mencionar, en realidad va a operar y va a soportar 34 kilopascales, ¿no? Que es lo que nos acaba de dar. Entonces, ese es un tema importante que obviamente desde mecánica de materiales no en todos los casos lo incorporamos, ¿no? Ahora, otro de los puntos que necesitamos son determinar el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio, que ya habíamos comentado en un video pasado. Entonces, ¿qué es esto? Pues simplemente es ejecutar fuerza entre área en ambos casos, ¿sí? Y acuérdense que pues el área es igual a pi y cuartos por el diámetro cuadrado. Entonces, si hacemos la ley del sándwich, pues obviamente nos va a quedar esta expresión de 4F y 4F por pi por d al cuadrado. Entonces necesitamos encontrar las fuerzas medias y las fuerzas alternantes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ya también lo comentamos en el primer video, que nuestro problema dice que está una fuerza fluctuando entre 0 y 16 kilopoulos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la fuerza media va a ser 16 más 0 entre 2, pues esto va a valer 8, y la fuerza alternante va a ser 16 menos 0 entre 2, esto va a ser igual a 8. Es decir, que Fm y Fa valen 8 kilopoulos ambos. Si nosotros sustituimos ahora en estas ecuaciones, vamos a observar que tanto el esfuerzo medio y fluctuante, alternante, pues valen 4.53 en ambos casos. ¿Okay?
Ahora, con esto tenemos que volver a considerar ahora en los esfuerzos medios y alternantes, el factor de concentración de esfuerzos que es KF. Y KF en el problema nos lo daban de 1.85. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, acuérdense que ese es un elemento, un amplificador de los esfuerzos. Siempre la concentración de esfuerzos va a amplificar esfuerzos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para calcular el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio, tenemos que multiplicar el factor concentrador de esfuerzos por los esfuerzos de cada uno. Como nos dieron exactamente lo mismo, pues tanto el alterno como el alternante como el esfuerzo medio va a valer 8.38 kilo P6, ¿no? ¿Sale? Entonces hasta ahí tenemos como los datos básicos que necesitamos para abordar el problema, ¿vale? Ahora, con estos datos empezamos con el inciso A que nos solicita el problema, que es el calcular las coordenadas de SM, de la resistencia media, la resistencia alternante y el factor de seguridad, y el factor de seguridad a la fatiga que tenemos y el factor de seguridad a la fluencia, ¿no? Ajá. Entonces, uno, pues obviamente el factor de seguridad a la fluencia es cuando falla y tiene una deformación permanente, pero no llega a la ruptura. El factor de seguridad que está relacionado con la fatiga, obviamente nos va a decir hasta qué punto el material pues, va a soportar y va a fallar por fatiga, así va a llegar a una ruptura, ¿no? ¿Sale? Entonces, primero el problema nos pide hacerlo por Gerber, ¿no? Entonces vamos a utilizar las tablas de intersección de ecuaciones y coordenadas de intersección de Gerber, que ya también lo vimos. Y aquí tenemos el factor de seguridad de fatiga en un primer punto, lo vamos a aplicar. Si observamos ya todas las variables que tienen contenidas aquí, ya las tenemos, a la resistencia última, al esfuerzo medio, todo esto ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos en esta fórmula, ajá, y observamos que nos da un valor de 3.66 el factor de seguridad de fatiga, el NF, ¿sí? También aplicamos por medio de Langer el factor de seguridad contra la afluencia. A partir de esta fórmula despejamos a N y simplemente pues este pasa para acá y bajamos este para acá, y entonces sustituimos ya todos sus valores, también los tenemos, ¿sí? Nos da 5.0. Ahora, con estos dos valores, ¿sí? Tenemos que saber qué está pasando con este elemento y cómo va a ocurrir una posible falla, ¿no? Si nosotros sabemos que un factor de seguridad, un factor de seguridad puede ser desde un valor de 1 hasta 20, imagínense, que eso es un caso extremo, ¿no? Sí, sumamente extremo. Entonces, un buen diseño puede tener 1.2, 1.5, pero aquí estamos hablando de un diseño y un factor de seguridad que dice 3 y luego nos está dando un valor de 5, ¿sí? Si nosotros lo vemos, un elemento que tenga un valor de un factor de seguridad de 1.2 es posible, tiene muy poquito margen y es muy posible que falle. ¿Por qué? Porque sobre su valor real contra el valor que va a ser sometido, o el valor calculado sobre el valor que va a ser sometido en esfuerzos, está muy chiquitito, muy pequeño, entonces fácilmente lo podemos llevar a la fractura. Entonces, si observan, si obviamente cada vez se va alejando más, y entonces el primero que se va a encontrar el elemento es con el factor de seguridad de 3, ¿sí? Y está más grande el factor de seguridad de fluencia, es decir, con estos datos, ¿qué podemos inferir? Que el material, este elemento, esta barra, va a fallar por fatiga. Ajá. ¿Por qué razón? Porque es menor que el factor de seguridad de fluencia, ¿sí? Por lo que acabo de referir. Este es muy cercano, es más fácil que falle por este factor de seguridad fatiga. Va a fallar por fatiga. Eso es lo que nos quiere decir estos dos criterios, ¿vale? Hasta ahí, bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver en esta gráfica que habíamos mencionado? Hasta aquí tenemos los esfuerzos medios y nos empezamos a graficar, ¿sí?
Y necesitamos empezar a calcular, pues, todo lo correspondiente a SM, SA en esta parte de esfuerzos medios y también su equivalente en los esfuerzos alternantes, ¿no? Ahora, entonces hay que buscar las coordenadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente con las tablas de Gerber, con las ecuaciones de Gerber y en las coordenadas de intersección, ¿no? Y aquí tenemos las fórmulas, que es la componente SA, la resistencia alternante y la resistencia media. Y nos pide aquí, si observamos, hay un radio, una R. Este R es la pendiente. Esta es la pendiente que tiene la pendiente de la línea de carga. Ajá. Y esta la pendiente es pues el esfuerzo alternante entre el esfuerzo medio y dice que, pues bueno, tenemos que calcularlo. Finalmente, sabemos que el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio nos dio 8 puntos y algo, entonces 8 y 8 pues nos da un valor de 1, ¿no? Entonces esto lo sustituimos en las fórmulas y todas las demás variables ya las tenemos, la resistencia última, la resistencia, todo ya lo tenemos y simplemente hay que calcular el valor. Entonces nos da 30.7 y para el caso de la resistencia media también hacemos el cálculo que nos da aquí entre R y entonces nos da 30.7. Estos dos valores ahora los graficamos aquí y aquí tenemos ya el siguiente punto, ¿no? Y empezamos a graficar el punto B, ¿no? Si observamos el punto B, ya estaría como en la línea, como lo estamos calculando con Gerber, es la parábola de Gerber, la que estaríamos buscando. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos la resistencia última, aquí, este punto, ¿sí? Y luego la que fue modificada, si observan, 33.9, entonces aquí está 33.9 y hago una parábola así, y en este punto, donde está cruzando, en este puntito, me permite unir ese. Aquí está la parábola de Gerber, aquí ya acabamos de construir la parábola de Gerber, que nos va a decir que obviamente, cómo está. Si observamos ahora, la recta de Langer, vamos a ver cómo nos da, miren. Si nosotros sustituimos, a ver, voy a ir aquí está, ¿no? Si nosotros ahora buscamos los componentes para el esfuerzo alternante, la resistencia media y el alternante, utilizamos estas dos fórmulas que tenemos aquí y sustituimos todos los valores que ya tenemos, ¿no? Entonces, en este caso nos da 64 y 20. Y si nos vamos a nuestra gráfica, aquí tenemos 64 y aquí tendríamos 20, ¿no? Este punto es el tercer punto, bueno, dicho, el cuarto punto que nos va a permitir construir la parábola de Gerber. Entonces, seguimos esto, entonces tenemos aquí, voy a poner aquí como punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Ajá. Y si observamos, se crea una parábola más o menos, y esta es entonces la recta de la curva de fatiga de Gerber. Todos los valores que caigan para acá es una zona segura, lo que caiga para acá es una zona insegura, ¿no? Ahora, hasta ahí pues ya tenemos construida la curva de Gerber. ¿Qué nos falta hacer? Pues la pendiente que tiene de carga. La pendiente de carga es la que está expresada aquí, esta pendiente de carga, la crítica, esta que tenemos aquí. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos 20, ¿no? Aquí lo tenemos 20, 364, porque es una pendiente, ¿sí? Acuérdense que pendiente es y entre X, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que nos da el valor de punto 312. Simplemente esto dice que es menor que la línea de carga que nos había dado de 1. Y al ser menor que 1, porque debe haber dado 1, ajá, esto significa que la fatiga ocurre antes de la afluencia del primer ciclo, ¿no? Simplemente esto es lo que nos permite de ver y corroborar lo que realmente ya vimos acá en estos dos puntos que acabamos de mencionar, de los factores de seguridad a la fatiga y a la fuerza, ¿sí? Ahora,
hasta aquí, acabamos de ejecutar a Gerber. También el problema nos pide hacerlo con ASME elíptica. Aquí ya pues tendríamos nada más que sustituir los valores porque ya los tenemos, los primeros valores los tenemos calculados. Entonces hay que calcular el factor de seguridad, la fatiga. Ajá. Si nosotros sustituimos todos los valores, ya todos los valores los tenemos, nos daría 3.75. En Si lo que observamos simplemente que al aplicar uno u otro criterio hay una variación en sus valores. NF en el caso de aplicar con Gerber nos dio 3.66, algo así, y ahora observamos que con ASME analítica nos da 3.75. Entonces, simplemente lo que hacen estos criterios es que hay una variación numérica por su enfoque, pero finalmente nos permite llegar a lo mismo, a la misma diferencia de que obviamente el de excedencia es de 5. Entonces, por ambos criterios, la falla va a ser por fatiga, ¿vale? Entonces, lo único que hacen estos criterios es predecirnos el tipo de falla que vamos a tener, pero tiene una cierta variación. Ahora, aplicando ASME analítica, tendríamos que tener también las coordenadas, ¿no? De igualito como lo hicimos en el de Gerber, ¿no? Entonces, simplemente estaríamos utilizando estas primeras componentes y aplicamos las fórmulas, ¿sí? Y estas dos componentes para tener el diagrama ya completo. Entonces, si sustituimos, pues obviamente vamos a obtener también una gráfica muy similar a la que vimos de Gerber, y esta sería su gráfica para el caso de ASME analítica, ¿no? Aquí, ¿qué es lo más importante? Es saber que hay variación entre ellos, pero sin embargo es mínima, de tal manera que nos permite tener una aproximación a cómo va a fallar, ¿no? Entonces, yo espero que haya quedado un poco, que haya quedado entendible. De cualquier manera, pues tienen la presentación paso por paso, de tal manera que pueden seguir el problema. Y aquí, a manera de resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, los criterios de falla por fatiga ante esfuerzos variables nos permiten saber dos énfasis. Uno, la falla por fatiga y la falla por fluencia, y para lo cual tenemos 5 criterios, ¿sí? 5 criterios que abordan desde diferentes enfoques el cómo va a fallar, pero que sin embargo nos permiten tener una aproximación a cómo va a ocurrir la falla. Entonces, esto es a manera de resumen allí, y aquí les dejo un ejercicio que tiene que ver con algo muy similar. Sin embargo, quisiera puntualizarles cómo va a variar respecto al que acabamos de ver, ¿no? Aquí se trata de un eje de un mezclador, aquí lo vemos, ¿sí? De 2 pulgadas de diámetro, y dice que se maquinó con una barra IC 1040 estirado en frío, el cual debe soportar una carga de tensión fluctuante de 0 a 20 kilos, ¿sale? Entonces, simplemente aquí que varía, ahora está girando, ahora rota este eje. Entonces hay que tener una consideración, y esto lo vamos a ver, y que además cambia el material, ¿no? ¿A qué nos referimos esto? Me voy a regresar. Aquí va a haber variaciones, ¿no? Primer asunto, en las propiedades tendrían que ustedes ubicar el 1040 con Cool Deformation, y en este caso valdría 85 y 71, ¿vale? Entonces ese es el primer cambio aquí en los valores. Luego, aquí en el factor KC, ahora no estamos hablando de axial, estamos hablando de torsión. ¿Por qué razón? Pues porque está girando, ahora es un eje. Entonces para su ejemplo se va a volver 0.59. De ahí en fuera hay que seguir el mismo procedimiento, ir sacando las coordenadas y ir creando los diagramas, que obviamente ahorita los mismos, pues por facilidad y no sería tan largo, pues obviamente ya aparecen los diagramas, pero lo podemos ir construyendo paso a paso. Entonces, ejercicio solicito que lo puedan hacer para refrescar un poco y puedan encontrar los materiales disponibles ahí en la plataforma, ¿vale? Cualquier duda, pues estamos al pendiente, cuídense mucho.